Buen día tenga cada uno de ustedes. Mi nombre es Jason Marzolini Hidalgo Ávila. Soy estudiante de la carrera de Ciencias Químicas y Biológicas del sexto ciclo. En esta oportunidad traigo lo que es el artículo científico sobre el tema de obtención de depósitos de aluminio por electroforesis. La obtención de materiales cerámicos a partir de métodos conformados coloidales se ha experimentado un gran auge, ya que este nos permite alcanzar un elevado grado de homogeneidad en el material final. En este sentido, y junto a métodos de conformado relativamente bien conocidos, como el colaje con presión o el colaje en cinta, la técnica de deposición electroforética presenta un gran interés, ya que especialmente en la obtención de capas de espesores del orden de mieras y recubrimiento. Las principales ventajas de este método es que se ha conformado, ya que refieren a la posibilidad de obtener recubrimientos con espesores muy finos, lo que presenta gran interés en la aplicación en donde la corrosión es significativa. Este método nos permite recubrir electrodos de cualquier forma, consiguiéndose además un fuerte control dimensional. Por otra parte, las velocidades de deposición pueden controlarse de forma que el proceso de conformado puede ser mucho más rápido que en el caso de otras técnicas convencionales. La electrodeposición se define como el proceso en el cual se produce la migración y posterior deposición sobre un electrodo de una densa capa de partículas. Este proceso consta de una primera etapa de electroforesis, por lo que se produce una migración de partículas como consecuencia de aplicaciones de un campo eléctrico externo sobre la suspensión. La segunda etapa de este proceso consiste en la formación de depósito con cohesión interna al perder su posición de estabilidad debido fundamentalmente a dos fenómenos, a lo que es la disminución de la doble capa de las partículas y a lo que es el aumento del contenido en sólidos en las cercanías de electrodos. Esta deposición electroforética está controlada por dos tipos de condiciones reológicas y eléctricas, ya que, se refieren a las primeras a la velocidad de deposición sobre una superficie, ya que es directamente proporcional al potencial Z. En relación a las segundas, el flujo iónico que atraviesa una superficie aumenta la carga por unidad de peso, disminuye. Por ello, se ha de prepararse una suspensión en la que tengan en cuenta ambos efectos, manteniendo la concentración de dispersante tan baja como sea posible para minimizar la carga iónica, pero asegurando al mismo tiempo la estabilidad de la suspensión. Este, con el material cerámico se ha usado un polvo con una pureza del 99.4%, un tamaño medio de la partícula de 0.4 y una superficie específica de 9 miligramos por gramos. Con el fin de estudiar las condiciones de estabilidad, se ha preparado suspensiones de alto contenido en sólidos a un 33% de volumen, con distintos tipos de concentraciones de floculantes comerciales. La estabilidad se ha determinado mediante la medida de las propiedades reológicas, haciendo uso de un viscosímetro rotacional de cilindros concéntricos. Los ensayos de electroforesis se han realizado con una suspensión de
poca concentración al 5% de polvo cerámico, teniendo en cuenta que la concentración óptima de dispersante determinada en los ensayos reológicos se mantiene para concentraciones diluidas. Y los ensayos de deposición de electroforética se han realizado aplicando una intensidad de corriente constante, variando entre un rango de 10 a 80 con tiempos de deposiciones de 10 minutos. Como se puede ver en la figura 1, se muestran las variaciones de la viscosidad aparente a un gradiente de velocidad rotacional de 10 segundos en función de la concentración de dispersante añadido. Según esta curva, la mínima viscosidad, dado la mayor estabilidad, se alcanza para una concentración de 0,4% de floculante. También se puede observar que en los ensayos de deposiciones hay que tener en cuenta que no solo la reología y la estabilidad de la suposición, sino que también las condiciones eléctricas en las que se lleva a cabo este ensayo. También lo que es el flujo iónico que atraviesa una superficie y asimismo aumenta la carga por unidad de peso, disminuye. Este fenómeno se opone al de la estabilización, en el que se requiere alcanzar el máximo potencial Z. De esta forma, la adición de dispersante debe ser la menor posible con el fin de asegurar la estabilidad de la suspensión, pero cuidando que no llegue a producirse un exceso de carga por unidad de peso. Para visualizar a esta potencia, se han realizado ensayos de posición aplicando una intensidad de corriente constante de 20 durante 10 minutos a suspensiones distintas de concentraciones de floculante. También se puede observar que en la figura 2 se puede mostrar las variaciones que experimenta el voltaje durante el tiempo de deposiciones. Se puede observar un comportamiento lineal de la diferencia de potencial medida entre electrodos, manteniéndose prácticamente constante en todos los casos, salvo utilizar una suspensión con el 0,3% de floculante con una suspensión dispersada. Con, con un 0,3%, el voltaje aumenta significativamente en función del aumento de la resistencia interpuesta con el depósito que va formándose sobre el electrodo. Dispersante óptima sería el 0,4. Tras los ensayos de electrodeposiciones, se observa que una concentración excesiva produce el aumento de la carga iónica, ya que dificulta o impide la formación de depósitos homogéneos. Por ello, se ha tomado la concentración de 0,3% de floculante como la idónea para la realización de la deposición electroforética. Para esta concentración de floculante se ha determinado que la curva de calibrado de conductividad frente a la temperatura de la suspensión, que puede variar de una a otra debido a la energía impartida durante la molienda o mezclado. El estudio de la deposición electroforética revela que estas rectas de calibrado proporcionan ciertas formaciones a propósito de la viabilidad del proceso de deposición. De esta forma que cuando la conductividad de la suspensión sobrepasa los límites de la región determina la recta de calibrado y también de una
de una suspensión con el 0,3 de clofulante, no se forma depósito o bien resulta muy heterogéneo. Para lo que se puede concluir que por lo que se refiere a la reología de la suspensión, hay que llegar a un compromiso entre las concentraciones de dispersante óptima para alcanzar la mínima viscosidad y la carga por unidad de peso. En este sentido, la conductividad es un parámetro crítico, ya que por sus valores de conductividad superiores, el valor crítico es determinado distinto en cada caso, dependiendo de las condiciones de la suspensión, de lo que es el defloculante y también lo que son los electrodos. También impiden que la también impiden que la formación de un depósito homogéneo de concentraciones más bajas de floculante dan lugar a menores conductividades, pero no se obtienen depósitos algunos que no se pueden, que no se pueden asegurar la efectividad de la dispersión. Esto debido a las condiciones de conductividad y a los electrodos. El voltaje aumenta con el tiempo de la deposición, reflejando asimismo con ello la evolución del depósito, ya que existe una intensidad óptima para lo que se obtiene en un depósito más uniforme y a su densidad y a su densidad. Solamente eso sería y muchas gracias por su atención.